Levante la mano la persona que sabía que se estaba filmando Mortal Kombat antes que salga el tráiler en febrero de este año. Los espero. Curious Ash 1 and the Scomba. Don't call it a comeback, we run it from the front to back. Back to bad habits, Ash run the track. Bienvenidos a Hablan los Fans, un gusto regresar después de casi 2 semanas de no grabar, pues ahora les traigo la reseña de Mortal Kombat. Ya saben que yo me tardo un montón en hacer este tipo de videos porque hay que escribir el guión y hay que editar el video. Valga aclarar que esta reseña va a ser con spoilers, así que si no han visto todavía la película, pues vayan a verla y luego se vienen acá. Mortal Kombat es una película de fantasía oscura, de artes marciales, gore, estadounidense, que es dirigida por Sangot Maikut, que va a ser su debut como director. El guión está a cargo de Greg Russo y Deb Callaghan y es una historia de Or Uziel. Con un presupuesto de $50 millones, la película se estrenó el pasado 23 de abril. La película arranca el siglo XVII en Japón, donde vemos a Bi-Han, que este vendría a ser Sub-Zero, y Hanzo Hasashi, que eventualmente sería Scorpion. ¿Qué pasa con estos? Bueno, se pelean, sucede algo terrible y eventualmente volvemos al presente. Resulta que hay unos tipos desprestigiados por la tierra que tienen como una marca del dragón en su piel. No saben qué es lo que es, pero eventualmente descubren que esta marca los lleva a participar de un torneo de un combate Mortal Kombat, ¿entienden? Donde encontramos a Cole Young, un muchacho que no tiene nada que ver con el juego, pero eventualmente nos damos cuenta que, bueno, sí tiene sentido. Sí, esta es una de las principales quejas de la película, ya que pues no tiene que ver con Mortal Kombat. Viajemos un poco al pasado y vamos a ver de dónde viene Mortal Kombat. Mortal Kombat se estrenó en 1992. Es un juego que se podía jugar en las arcadias de ese tiempo, en Super Nintendo Genesis, obviamente en la Sega tenía sangre y en el Super Nintendo no, pues ya saben cómo funcionan las épocas. La película de Mortal Kombat se estrenó en 1995 y fue un éxito bastante grande. Con un presupuesto de $18 millones, recaudó 124.7 millones en taquilla. Esta película que nos traen en el 2021 tiene un montón de elementos de la película de 1995, porque en realidad los videojuegos posteriores a 1995 de Mortal Kombat utilizaron un montón de elementos de esta película, o sea que toda la franquicia se fue retroalimentando de la película de 1995. Es muy interesante la película de 1995, el protagonista quien es Liu Kang, quien se junta con John Cage, Sonya Raiden para pelear y salvar la Tierra. Esta película de Mortal Kombat del 2021, ¿se parece al videojuego? Pues sí y no, o sea, tiene elementos claves que hacen buena la película, pero esta película de Mortal Kombat del 2021 ¿se parece al videojuego? Mortal Kombat se parece en nivel importantísimo al videojuego, o sea, tiene claves que sí son importantes para la película. A ver, te cuento lo que tiene la película. Tiene muerte, tiene destrucción, tiene sangre, tiene gore, tiene fatalities, nivel fatality que vemos en los juegos, así cuando estaban todos pixeleados. Tiene muchas cosas. Hay sangre, hay destrucción, hay todo lo que queremos ver en una Mortal Kombat, obviamente peleas, porque la clasificación de esta película es R, entonces significa que si eres niño o si eres adolescente menor de 13 años no vas a poder verla. El eje de esta película entonces es el enfrentamiento entre Sub-Zero y Escorpión, porque
como ya les conté hace un momento, la película inicia con una visita de Sub-Zero a Hanzo Hayashi en el antiguo Japón. El eje de la película entonces es el enfrentamiento entre Sub-Zero y Scorpion, donde, como ya les conté, la película inicia con una visita de Sub-Zero a Hayashi en Japón, donde tienen un problema. Entonces el tipo va, mata a su mujer, mata a su hijo, pero no se da cuenta que hay otro bebé escondido ahí adentro. Por tanto, la línea de la familia Hayashi no se acaba, y es ahí donde conocemos al señor Cole Young en el presente, que es básicamente descendiente de Hanzo Hayashi. Y por eso Cole, que si bien es un personaje inventado para esta película, es básicamente el nuevo Scorpion, y va a ser el nuevo Scorpion en un futuro porque es el descendiente del Scorpion original. ¿Y cómo nace Scorpion? Bueno, Scorpion, el original, nace cuando muere, irónicamente, porque en el infierno se transforma en Scorpion. De hecho, es el dato geek de la semana. Otro dato geek de la semana es que Hanzo Hayashi lo recordarás de la película de Avengers Game, donde muere también. Otro personaje interesante en la película es Kano, porque es genial, tiene un humor bastante como un Deadpool, hace unos chistes súper intensos, es un personaje pesado, bueno, te cae bien, ¿no? Te cae bien. Y lo que rescataron de la película de 1995 es que repitieron la nacionalidad para esta película del 2021. De hecho, en los videojuegos tomaron mucho de la personalidad de Kano, del Kano de 1995 para los futuros personajes que se lanzan en Mortal Kombat en los videojuegos. Ludicum como Liu Kang me sorprendió bastante, está muy bien su papel, wow, tiene un físico impresionante, sacó un físico increíble para esta película. Y si no se ubican de él, es el Power Ranger negro de la última película de los Power Rangers. El cast es muy diverso, pero sin ser forzado, o sea, como en el juego y como era en muchas películas de antaño. Tenemos una Sonya Blade, que es una tipa súper potente, pero sin ninguna necesidad de venderte ese potente porque es mujer, sino porque es Sonya Blade y ya. Las peleas son geniales, obviamente es una película de Mortal Kombat. El CGI es... bueno, hay partes donde digo, bueno, está bueno el CGI, y hay otras partes donde se parecen al bigote de Superman. Ustedes saben de lo que hablo. Tiene muy buena coreografía, están muy buenos. ¿Y qué pasa? Pues, ¿y el torneo? Pues no, queridos, no tenemos el torneo en toda la película. El concepto de esta película es todo lo que va pasando en camino al torneo, y vas viendo la película y dices, falta el torneo, y se acaba la película y nunca hubo un torneo. Bueno, entonces suponemos que va a ser o el inicio de muchas películas o aquí se acaba la película de Mortal Kombat. También hay varias muertes, matan a personajes importantes, pero al final, bueno, no creo que sea algo definitivo. Ya no les quiero traumar con tanto spoiler, ¿ya? Esta película, pues, me sacó buenas cosas, porque sí hay frases del juego, hay fatalities, incluso hay remixes de lo que es el juego. Entonces está muy, muy pintuda la película. Pero, ¿por qué para mí la película fue mediocre? Pues, como les dije, comienza la película con una premisa muy diferente a lo que es de los juegos. Aquí la diferencia entre Lord, conocido como Sub-Zero Bi-Han, es quien asesina personalmente al clan de los Shirai Rai, enviado por Shang Tsung, quien temía por una profecía que contaba su derrota ante la descendencia de la sangre de Hanzo Hayashi, Scorpion. Aquí ya estamos ante los problemas principales de la película. Sub-Zero trabajando directamente para Oddworld, perdiendo la oportunidad de presentar conceptos como el amuleto de Shinnok o la humanidad dentro de Bi-Han. En esta cinta, Sub-Zero es tratado como si Noob Saibot se tratase y obedece órdenes y no tiene rastro de humanidad alguna. En algunos juegos Sub-Zero no es malo, pero tampoco bueno. Vale por su propia seguridad y la de los suyos, los Lin Kuei.
Ahora, esto nos lleva a una nueva problemática. Al cerrar el arco de Scorpion en esta película, dejan de lado la próxima rivalidad, amistad que se forman en conjunto con Sub-Zero, Cowboy Ling, pues el personaje ya no será utilizado a futuro tomando en cuenta el final aquí. Re spoiler, lo siento chicos. ¿Qué tiene de malo esto? A pesar de que no sea increíblemente fan de este dúo de personajes, es de reconocer que están echando por la borda gran parte de la esencia de Mortal Kombat, que es en concreto la rivalidad entre Sub-Zero y Scorpion. Sin contar de hecho que nos hayan vendido la película que el gran conflicto entre Sub-Zero y Scorpion, tanto en pósters como en trailers, para que sea algo más que se resuelve en menos de 10 minutos de la película y con ayuda del protagonista, que tiene menos carisma que la pared. En mi opinión, ya muy aparte del carisma de Cole Young, pues los trajes están un cacho feos, no tienen pinta de samurái, no lo veo como armaduras ninjas, las máscaras ni que hablar, como que mi opinión sobre Cole Young es uno de los más grandes errores de la película, porque ligado a lo anterior que comenté, este personaje no solo fue fruto de una famosa profecía que sigue la narrativa de la película, es tan solo el hecho de que este personaje exista dentro de este canon establecido por la peli. Realmente complicó todo dentro de lo que es la película. El personaje solo quita tiempo en pantalla que pudieron haber aprovechado, sino considero que podían haber desarrollado más personajes y que ya conocemos. Liu Kang es el vivo ejemplo de esto, que incluso teniendo mucho menos en pantalla que el mismo protagonista, opaca muchísimo a este. Tiene más trasfondo con un par de líneas y diálogos, muy memorables por cierto, que con la aparición de cámara del mismo Cole. Es el único del elenco de protagonistas que no es el mismo al finalizar, es el único que pasa por una pérdida y se desarrolla en base a esto. Volviendo al torneo, ya no algo para qué sirve y para lo que fue elegido, sino como para una misión personal. Y bueno, cerrando su arco, esta película, la muerte de Kung Lao, está para mí desaprovechadísima. Sin duda la mejor película de Liu Lin, es un tremendo actor, le dio vida de manera espectacular a Liu Kang. Quería ver más de Liu y Kang Lu juntos, me ha faltado eso igual en la película. La mayor parte del elenco de los personajes fueron desaprovechados, pero con mayúsculas. Reptil, Kano, Goro, Kung Lao fueron los más destacables, pero en sí pudieron haber dado muchísimo más. Y eso que yo no soy muy fan de esta franquicia y mucho menos fan de Kung Lao, pero me agrada esta versión. ¿Qué pasó con Goro? En esta película es derrotado por un cliché, o sea, ya estamos en esto con esto de las subtramas que están muy mal desarrolladas, pero con Goro se rayaron, no aportan nada, es como que tonto al principio de la película, no ofrece un buen contexto, pero bueno. En conclusión, me parece que intentaron hacer algo novedoso dentro de la franquicia, intentando desviarse del gore de los juegos, introduciendo propios personajes, tratando de hacer un reboot más que llame la atención de la gente. Cole Young no pasa ni con pena ni gloria, resulta ser vacío, sin personalidad, sin un buen trasfondo, con un nulo desarrollo durante la película, incluso modificándole sus motivaciones de una escena a otra sin ninguna razón, solo porque es necesario para que la trama avance. ¿Cómo pudieran hacerla mejor? Para empezar, debieron optar por una fórmula más Marvel o incluso DC. Comenzar con pequeños spin-offs de Sub-Zero y Scorpion, Liu Kang, Kang Luan, Sonya Blade y Jax, dejando pistas del torneo venidero y todas las cosas que compartieron con Raiden, como la escena post-créditos llegando a reclutarlos. Pero esto no se vio.
De esta manera dejas más establecido el torneo durante estas películas de presentación y los personajes ya habrían tenido un tiempo de brillar y desarrollarse. Bueno, y con todo esto, mi calificación para la película sería un 6/10. Me encantó ver el tráiler, pero la verdad la película dejó mucho que desear. Esto es todo por hoy en Hablan los Fans. Si tienen más sugerencias, les dejo el Instagram del canal ahí abajo. Denle like y suscríbanse.